La palabra que hoy vamos a estar es dame el control. No sé si ustedes se acuerdan, yo lo vivo todavía. Cuando usted tiene un televisor, el único que hay en casa, por así decirlo, y hay un control, y eso lo vivimos aquí a diario, casi en la casa. Porque tal vez uno está viendo un programa y se mueve y se va para otro lugar, y entonces el otro de mis hijos viene y agarra el control del TV, y después viene el otro, pero si yo lo tenía, y yo tenía el control, y dámelo, y se arma el pleito. ¿Por quién tiene el control? ¿Saben por qué? Porque el que tiene el control es el que mira el programa que quiere. Y tal vez el otro quería ver otra cosa, pero él como se movió, y entonces aquí viene y le dice, el que se va a Portugal pierde su lugar. El que se va de su silla pierde, por ahí va el dicho. Entonces, el que tiene el control es el que manda prácticamente. Y entonces todos los demás mortales tienen que ver lo que el que tiene el control tenga. ¿Sí o no? Hay ocasiones que nos ha tocado ver programas que no nos gustan porque el que está viendo tiene ese control. Bendito control. No sé si usted se acuerda, hace un tiempo atrás hubo una película que se llamaba The Click o El Control en español, con Adam Sandler. La película trataba, eso fue en el 2006, la película trataba de Adam Sandler, un arquitecto que estaba trabajando en una empresa día y noche, y él estaba descuidando a su familia porque lo único que él quería era un ascenso para darle lo mejor a su familia, para poder tener tiempo con ellos, porque les decía, cuando me asciendan, cuando me den el puesto que yo quiero, vamos a ir de pesca, le decía a sus niños que estaban pequeños, a su esposa le decía, te voy a comprar lo mejor. Y entonces el hombre vivía día y noche trabajando para una empresa y para un jefe que lo maltrataba prácticamente. Entonces, un día cansado de estar haciendo unos proyectos, en la noche quiso mirar su televisión, agarró el control y no le sirvió el control. Y entonces dijo, voy a tener que ir a buscar un control. Y salió a buscar un control a eso de la noche. Y estando ahí no encontró ninguno, encontró un lugar medio abierto. Y ahí se encontró un misterioso hombre que le dice, aquí está el control que necesitas para tu vida. Y aquel le dice, no, yo solo quiero un control para mi televisor porque se me dañó. Llévatelo, ¿cuánto te debo? Nada. Pero este control, le dice, vas a poder, valga la redundancia, controlar tu vida. Y el hombre se fue absorto porque él lo que quería era cambiar los canales de TV. A su esposa le había dicho que cuando tuviera tiempo le iba a comprar lo mejor, iba a irse de vacaciones. A sus niños pequeños les había dicho que necesitaba trabajar para darles lo mejor a ellos y nunca tenía tiempo para ellos. Y este control mágicamente, así relata la película, podía adelantar o atrasar la vida de él. Entonces el hombre vino y lo empezó a disfrutar. Cuando vio que era una pelea con su esposa, la adelantaba y la esposa estaba peleando y él ahí. Cuando miraba que era una pelea en su trabajo, lo adelantaba. Cuando tenía que disfrutar algo bonito en la vida, lo ponía lento, en modo cámara lenta. Parecieran cosas de ficción, y es sí un poco de ficción, porque cómo alguien va a tener un control y va a poder hacer lo que quiera en la vida. Y pasó el tiempo y él dijo, no, adelantame hasta que ya tenga mi ascenso, hasta que ya sea el gerente. Y entonces el mismo control lo adelantó 10 años en su vida, cuando ya sus hijos había estado grande. Y entonces le dice al que se lo vendió, hey, pero ¿qué pasó? Vos pediste que te adelantaran, el control te adelantó tu vida. Te desgastaste día y noche entregando trabajos para tu jefe y entonces eso te costó tu familia. Para no cansarles el cuento, el hombre adelantó más hasta que llegó a ser el gerente general, pero se vio gordo porque se había descuidado, con problemas del corazón, con problemas
de presión alta. La esposa lo había dejado porque nunca pasaba tiempo con ella. Sus hijos habían crecido malhumorados y con traumas porque el papá nunca había estado. Y entonces le dice al control: pero usted no es lo que yo quiero para mi vida. Es que es tu vida, le dice. El control solamente va a adelantar o atrasar tu vida, pero tu vida vos la estás haciendo. Este es el resultado de lo que has hecho en tu vida. Y al final nos trae una moraleja que el hombre que le había vendido el control le dice: mira, me voy a presentar, yo soy el ángel de la muerte y te vengo a llevar. Y el hombre se mira en una cama, se les recomiendo, muy bonita la película, en una cama postrado, y él decía: lo único que quería era pasar tiempo con mi familia. Y estando al borde de la muerte porque le había dado un paro cardíaco, el hombre los queda viendo a sus hijos y no podía hablar. Y entonces él vino y lo que quería decirle a su hijo, que se llamaba Ben, por cierto, que estaba gordo, que era malhumorado, le decía: Ben, lo que le quería decir era: no desperdicies tu tiempo como yo lo he desperdiciado con ustedes. Y el hombre vino y su familia estaba ahí, la esposa con otro esposo, con otro marido, sus hijos ya a punto de casarse, su hija bonita, ya grande. Y entonces le dice al ángel de la muerte, que era el que le había dado el control: pero no los pude disfrutar. Y entonces el hombre le dice: eso es lo que vos pediste. Vos pediste tener el control de tu vida para poder hacer lo que quisieras hacer. Al final, sus hijos salen del cuarto donde él estaba en el hospital, y él se quita todo, y estaba lloviendo. Ya se imagina las películas poniéndolo todo dramático, lloviendo, y él va detrás a quererle decir a su hijo que no le pudo decir porque solo balbuceaba. Y al final el hombre muere en el parqueo del hospital, queriéndole decir a su hijo que disfrutara su vida con su familia. Luego se despierta y ve que todo era un sueño, pero no tanto, porque la persona que le había vendido el control ahí estaba todavía, y se asusta y le dice: porque eres un hombre bueno, te vamos a dar otra oportunidad. Ve y disfruta de tu familia. Es que muchas veces nosotros pensamos y creemos que hasta que tengamos la casa vamos a disfrutar, hasta que tengamos las ciertas comodidades vamos a salir. Y entonces se nos olvida que en realidad es lo principal. Porque hay cosas importantes, claro que sí, pero hay cosas que son priorizantes. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas le hemos dicho al Señor: Señor, lo siento, dame el control de mi vida. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que le dijo: dame mi herencia, que yo ya me voy de aquí? Entonces, la palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos anima a depender de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir: Señor, toma el control de mi vida. Toma el control de mi ser. Toma el control. ¿Cuántas veces nosotros hemos andado por la vida diciéndole al Señor: no, es que no es así, esto es aquí como yo te digo? ¿Por qué? Porque Dios es tan caballeroso que te dice: ok, ¿querés tener el control de tu vida? Toma, dale, hágalo. Y cuando nos vemos que ya estamos con problemas cardíacos, con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes, y decimos: Señor, y el Señor te dice: vos me pediste el control y te descontrolaste cuando comiste. ¿Te acordás cuando comías en las noches? ¿Te acordás cuando hacías aquellos revoltijos? ¿Te acordás cuando te descuidaste? Entonces uno empieza a tener el control, porque ¿sabe qué? Dios te dio algo muy importante que se llama libre albedrío. ¿Y qué es eso? Es la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Nosotros decimos, no sé cuántos de ustedes han visto esta escena.
Yo recuerdo de alguien por ahí que tenía 13, 14 años y entonces le dijeron, pero ¿por qué te vas a casar si apenas tenés 13, 14 años? Porque es mi vida y yo lo quiero así. Y esta jovencita se casó de 13, 14 años y ¿qué cree que pasó? No pasó nada. Madre soltera de 3 hijos posiblemente, el papá alcohólico y un hogar disfuncional. ¿Qué creen que pasa cuando usted le dice al Señor, Señor, yo quiero tener el control de mi vida? Ayer tuvimos a un buen amigo de nosotros que él ha querido tener el control de su vida. El Señor lo llamó desde pequeño, el Señor le dio talentos, un tipo tremendo, pero él decidió sumergirse en las drogas. Y me dice, cuando ya estaba a punto, porque hasta lo echaron preso, el Señor le hizo un milagro que le tocaban más de 20 años de cárcel y el Señor lo sacó en 2 años. Pero cuando él sale y dice, yo voy dispuesto otra vez a hacer lo mejor para mi vida, pero un divorcio lo afectó, una enfermedad lo afectó y entonces él volvió a caer, pero peor. ¿Por qué? Porque Dios puede sacarte, Dios quiere sacarte. Él es todopoderoso, pero dice su palabra, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Tiene que haber una voluntad, porque el Señor te ha dotado de una voluntad. Él te ha dotado de tomar la decisión. Resulta que se cansó de tanto andar por el mundo y dice, aquí estoy rendido. Es que cuando uno toma el control de su vida, el orgullo viene y dice, no, es que yo puedo, por mis fuerzas, por mi conocimiento, por lo que yo sé que yo hago bien las cosas. Y entonces uno se llena de soberbia, uno se llena de orgullo y dice, yo tengo el control. Es que es rico tener el control, ¿no? De la situación. Es rico es satisfactorio tener el control de las cosas. Uno dice, yo controlo a mis hijos. Se siente uno seguro. Yo controlo a mi esposo y a mi esposa. Están controlados. Porque el control te da seguridad. ¿Sí o no? El control te da seguridad. El control en español quiere decir, es alguien que tiene dominio o el mando, preponderancia. Eso es lo que significa el control, tener el dominio y el mando de tu vida. Pero muchas veces, casi siempre, cuando usted y yo hemos querido tener el mando de nuestras vidas sin consultarle al Eterno, todas las veces nos va mal. ¿Qué les parece? Todas las crisis que nosotros hemos tenido como matrimonio, económicas, por así decirlo, solo para dar un ejemplo, ha sido porque hemos dicho, nos vamos a poner de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo y menos nos ponemos de acuerdo con Dios. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor te manda del punto A al punto B, pero vos te fuiste al C, al D, al B y al infinito y más allá. El hijo pródigo dijo, yo quiero tener el control de mi vida, dame mi herencia que yo me voy. Y empezó bonito, empezó gastando, empezó trasnochando, divirtiéndose. Pero llegó un momento que se acabó su herencia. Es que cuando nosotros tenemos el control, nos vamos a acabar la herencia. Nos vamos a acabar la buena vida que el Señor te quiere dar. Te vas a acabar las situaciones. Muchos problemas en los matrimonios radican en que los dos quieren tener el mando y el control. La esposa quiere ser manipuladora y el esposo quiere ser el hombre de la casa, el macho. Y ahí no fluye para nada el Espíritu de Dios. Porque Dios dice, 2 son mejores que 1, pero nadie quiere ser uno, sino que cada quien quiere ser único. No hay acuerdo. Dice la palabra, no pueden estar 2 juntos si de acuerdo no van a estar. En Job, la palabra del Señor nos dice, en Job capítulo 33, de muchas maneras habla Dios. De muchas maneras te habla el Señor. De muchas maneras te está diciendo, hey, dame el control de tu vida.
Dame tu necesidad que yo te voy a dar mi preciosa paz. Pero nosotros, no, Señor, será más tarde. Es que quiero disfrutar mi vida, dicen los chavalos. Quiero disfrutar si soy joven. Quiero disfrutar de mi vida, quiero ser alegre, quiero andar en fiestas, en parrandas. Usted y yo hemos estado leyendo las noticias que han estado sucediendo dentro de nuestro país y fuera de nuestro país. ¿Y saben qué? Es porque el hombre hace planes, dice Proverbio, y después le echa la culpa a Dios. Me decía alguien ahí, después de 8 años de estar retirada de la congregación, de la iglesia, he vuelto y fíjate que en cuanto nomás yo volví, se me fue mi esposo, estoy en quiebra, gano miles de dólares, pero estoy en quiebra, no sé qué hacer. Y entonces yo le digo a Dios, Dios, ¿por qué a mí? Mira, si yo estoy de vuelta a tus pies, mira aquí, mira allá. Porque es la consecuencia de lo que hiciste ayer. Lo que estás viviendo hoy es la consecuencia de haber tomado el control ayer. Y lo que vas a vivir de hoy en adelante es la consecuencia de quién va a tener el control de tu vida. Hace muchos años salió una canción que se llama Dos Seres, que dice: dos seres hay en mí que quieren gobernar. El uno va con Dios y el otro está muy mal. Y aquí me encuentro yo tratando de descifrar cuál de ellos tomará todo el control de mi vida. Y entonces dice la canción: el uno es inmoral, si no le doy control, hasta sin ropa me va a dejar. Él todo lo quiere, fumar, o comer, tomar o bailar. Me hace celoso, audaz y pretencioso, con orgullo inmoral. Por él siento envidia y todo me fastidia, y de Dios me separará. Pero dice después: el otro es muy sutil, sincero de verdad, me conduce muy bien y él sabe a dónde va. Imagínese cuando David dijo: Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra? David estaba diciendo: Señor, yo te doy el control para que seas mi pastor. Es que el que lleva el cayado es el pastor, ¿sí o no? Y las ovejas, dice, escuchan la voz del pastor. Pero como dice el buen dicho, ahora los pájaros le quieren tirar las balas a las escopetas. Y nosotros hemos dicho tantas veces: Señor, déjame a mí, yo puedo. Pero el Señor te dice: no es con tus fuerzas. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Cuando Dios vino y le dice: mira, te quiero mandar a Nínive, te voy a mandar a Nínive para que vayas y le digas al pueblo de Nínive que se arrepientan. Tenía una orden, tenía un mandato, pero Jonás tomó el control de su vida y le dijo al Señor: Señor, yo no voy a ir, ni quiera Dios. ¿Cómo voy a ir donde un pueblo pagano para decirle que se arrepientan? Más bien yo quiero ver cómo los vas a castigar. Imagínense el corazón de Jonás. Y él tomó el control de su vida y se fue para otra ciudad. Se montó en un barco y se fue para Jope, creo que iba. ¿Y qué pasó? La tempestad empezó a anegar la barca. Y todos los que estaban ahí empezaron a clamar a sus dioses. Y Jonás, dormido, lo levantan y le dicen: hey, clama a tu Dios, tal vez tenga misericordia de nosotros. Pero Jonás dijo: esto es por causa mía. ¿Sabes por qué? Porque lo que decidas hoy va a tener consecuencias mañana, buenas o malas. Si hoy decidís tomar el control de tu vida y decirle: Señor, yo lo entrego a tu ser, no quiero volver a tomar una decisión en mi vida sin consultártelo a mi Dios, entonces yo te aseguro que todo te va a salir bien. Pero si empezás a decir: Señor, está bien tu palabra, está bien, está bonito todo, está bonito llegar los domingos, cantamos, escuchamos palabra, pero tranquilo, deja que yo tome la decisión de mi vida. ¿Recuerdan cuando uno le dice a los hijos: te quiero aquí a las 10 de la noche? Porque uno sabe los peligros que hay en la calle, porque uno sabe lo que hay que suceder. Y si el hijo viene más tarde, ya está tomando su propio control.
Y es ahí donde vienen los ayes. Cuando uno maneja en la autopista, ahora que en Nicaragua se ha implementado, no sé si ya lo quitaron porque eran 15 días, la ley de manejar a 50 kilómetros por hora. Pero en todos los lugares, digamos, es 80 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si usted y yo manejamos a más de 80 kilómetros por hora, donde el límite de velocidad dice que es 80? ¿Qué creen que pasa si te mira un policía? Te paran sus papeles y aquí está su multa. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas en esta vida tiene una consecuencia. Todo lo que hagas en tu vida tiene una consecuencia, positiva o negativa. Positiva o negativa. Job dice en el capítulo 33 del 14 al 18, escúchelo, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Así los libra de la tumba y así los salva de la muerte. Pero el hombre no quiere escuchar a Dios. El hombre no quiere escuchar a Dios. Nosotros no queremos escuchar a Dios. Pensamientos de bien tiene el Señor para tu vida. Jeremías 29:11 dice, yo tengo pensamientos de bien para tu vida y no de mal. Entonces Dios quiere lo mejor para tu vida. Sí, Él quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere que seas sano. Sí, Dios quiere que seas sano. Dios quiere que seas salvo. Sí, Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que vivas en una vida plena y en abundancia. Sí, pero ¿por qué no estamos viviendo una vida plena y en abundancia? Porque hemos querido tomar el control de nuestra vida. Y Dios hoy te dice, dame el control. Es que el control es satisfactorio tenerlo. Y es bonito estar viendo en la TV lo que uno quiere ver y que los demás se aburran si quieren. Que los demás lloren si quieren, pero yo quiero tener yo voy a ver esto. Y es que el hombre, escúchelo bien, cuando toma el control de su vida le va mal. ¿Recuerdan al rey Saúl? El primer rey de Israel que fue ungido por Dios a través del profeta Samuel. ¿Qué fue lo que le pasó? Se llenó de orgullo y dijo, por mí. Empezó a decir, por mí. Samuel le había dado un mandato, matar a los amalecitas, que no quede ninguno, exterminalo, y todo el botín, matalo, destruílo, todo, las mujeres, los hombres, los niños, el ganado, todo. Pero vino Saúl y dijo, no lo voy a matar todo. El pueblo vino y le dijo, Saúl, no lo mates todo, mira, si las ovejas están gorditas, mira el ganado está hermoso. Mejor sacrificarlo al Señor. Es que muchas veces hay cosas buenas, malas que parecen buenas y lo queremos disfrazar. Y entonces Saúl vino y no mató lo que Dios le había dicho. Había perdonado la vida del rey que Dios había dicho que matara. Al tiempo llegó Saúl y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es que, pero si oigo las vacas, oigo, le dice, las ovejas, y no te dije que lo exterminaras todo. Es que cuando Dios te da una orden tenés que hacerlo. ¿O acaso usted y yo, cuando estamos en un trabajo, si tu jefe te dice, mira, quiero que vengas a las 8 de la mañana y usted se presenta a las 9, ¿qué cree que le va a pasar? La primera vez se lo va a perdonar, la segunda vez ya no, la tercera vez usted lo corre porque no te hace caso, porque el trabajador quiere tener el control aún de su propia entrada. Si usted le dice, necesito que ordenes esto y esto y esto, papeles y documentos, y él dice, no, ahorita no, más tarde, es que no quiero. ¿Qué cree que va a pasar? Te van a correr del trabajo, te van a despedir. ¿Por qué? Porque querés tener el control en un lugar donde no se puede tener el control. En esta vida, usted y yo hemos corrido y Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Pero dice el Señor, dame el control de tu vida. Dame el control de tu casa. Dame tu necesidad y yo te voy a dar mi preciosa paz. Yo te voy a llenar, yo te voy a fortalecer. Aun cuando andes en el valle de sombra y de muerte, no vas a temer mal alguno,
porque mi vara y mi cayado, o sea, yo voy a tener el control de la situación. Aún en medio de todo lo que Job estaba pasando, ¿se acuerdan de Job? Cómo el Señor le permitió al enemigo, al adversario, poderlo tocar. Eso es una historia increíble, difícil de comprender posiblemente. Pero aún en medio de todo, ¿qué fue lo que hizo Job? Job es uno de los grandes ejemplos que tenemos de la gente que le dio el control al Señor, porque dijo: ¿acaso solo he de recibir el bien de Dios y no voy a recibir el mal? Si Dios dio, Dios también quitó. Y él dice que se postró y adoró, y en ningún momento maldijo a su Dios. La esposa la dejó ahí y le dijo: maldecí a tu Dios. Y Job le dijo: yo nunca voy a maldecir a mi Dios. No sé qué situación estés pasando en tu vida, no sé qué circunstancia difícil estás pasando en tu vida. Puede ser con tus hijos, tu matrimonio, tu esposo, tu trabajo, la situación económica, problemas internos, problemas existenciales. Pero si le das el control a Dios de tu vida, yo te aseguro que pensamientos de bien tiene el Señor, y que aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no vas a temer. Les he contado que en algún momento de mi vida, cuando el enemigo me estaba atacando con un miedo intenso por una situación difícil que yo había pasado, el Señor me trajo esta palabra y hoy se la quiero recordar. Isaías 41:10. Guárdelo, atesórelo, escríbalo. Y dice el Señor: así que no temas, porque yo estoy contigo. Él te dice: yo soy el que tengo el control. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. No es otro tu Dios. No es el dinero tu Dios. No es tu esposo, no son tus hijos. Es Dios tu Dios. No temas, no te angusties. Y es que las circunstancias de la vida nos traen angustia. ¿Y saben por qué te trae angustia? Porque te empezás a preocupar. O sea, ocuparte previo a lo que va a suceder, y posiblemente no llegue a suceder, porque más del 80-90% de todas nuestras preocupaciones nunca llegan a pasar. Pero la mente que nosotros tenemos, la mente primitiva, la mente no distingue entre lo que es realidad y lo que es ficción. No distingue entre la realidad y lo que no existe. Para la mente todo existe. Y si usted le trae pensamientos de mal, si usted le trae preocupación, si usted dice: ay, ¿qué va a hacer mañana? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Te estás preocupando, y entonces le estás diciendo a tu mente, a tu consciente e inconsciente y subconsciente, que solamente calamidad, catástrofe vas a traer a tu vida. Pero cuando usted viene y le dice: Señor, yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero yo estoy seguro que tu mano me va a sostener el día de mañana. Yo estoy seguro que vas a abrir puertas donde no lo hay. Yo estoy seguro que vas a poner las personas indicadas, porque Dios pone ángeles para que te ayuden en tu camino. Dios pone ángeles que abren puertas, y las puertas que Dios abre, nadie las cierra, y las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Porque muchas veces Dios te cierra puertas porque Él conoce que vas a ir a perdición, que vas a fracasar, que te vas a enfermar, que te va a pasar algo, pero uno dice: no, yo quiero ir por ahí. Y como no tenés la llave, empezás a romper esa puerta. Por mi orgullo, dice uno. No temas, confía. Y la palabra dice: confía. Hay 365 veces en la Biblia que te dicen: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Porque cuando uno tiene el control, le da temor. Pero cuando Dios tiene el control de tu vida, te podés acostar, como dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mencionamos a Saúl cuando
hizo lo contrario, tomó el control de su vida y dejó el mandato del profeta e hizo lo que quiso. Entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo? Me arrepiento de haberlo puesto de rey. Voy a levantar a otro que sea conforme a mi corazón. Y ya saben a quién levantó. A David. A David, que históricamente dicen que fue menospreciado porque fue concebido en pecado. O sea, su padre se acostó con otra mujer que no era la de él en ese momento. Y a David lo menospreciaban. A David lo tenían allá detrás de la majada, dice, o sea, del hato de ovejas. Y desde ahí, desde ese lugar, Dios lo tomó. ¿Saben por qué? Porque Él le dio el lugar, Él le dio el control y le dijo: Jehová es mi pastor, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? ¿Por qué voy a tener temor? Entonces David se levanta ungido como rey, pero ¿saben qué pasó? Pasó mucho tiempo para que él pudiera ser el rey, pero él tomó el control y se lo dio a Dios de su vida. Hoy tenés un reto, hoy tengo un reto yo, usted también, y es si dejas que Dios tenga el control de tu vida o no lo dejas. Marvin me decía, un amigo, la misma distancia está del punto A al punto B como del punto A al punto C. O sea, la misma distancia está para hacer lo bueno como para hacer lo malo. Tú decides. Tú decides. Tener el control de tu vida no va a cambiar si no cambias tus hábitos. ¿Qué creen que va a pasar con una persona que trasnocha, se acuesta tarde, tiene mala alimentación? ¿Qué creen que va a pasar? Se va a enfermar. Pero ¿qué creen que va a pasar con alguien que se empieza a cuidar, que hace ejercicios? ¿Qué creen que va a pasar? Va a vivir una vida sana, se va a fortalecer. Así mismo es. ¿Qué creen que pasa cuando alguien viene y se deja de bañar? Al cabo de unos 15 días vas a heder. Al cabo de un mes, ¿qué va a pasar? Vas a heder más. Al cabo de 2 meses, ¿qué va a pasar? Nadie se te va a acercar. Solo es un ejemplo. ¿Qué pasa entonces cuando usted y yo venimos y le decimos: Señor, yo quiero tener el control de mi vida, déjame en paz? Porque muchas veces le hemos dicho así al Señor, muchas veces, pero por la misericordia de Dios usted y yo estamos vivos el día de hoy. Por la misericordia del Señor estamos vivos, estamos sanos, estamos aquí. A pesar de todas las situaciones difíciles que has pasado en tu vida, Dios dice: yo tomo cada una de esas decisiones difíciles, situaciones negativas, tomo todo tu pasado y aún tu pasado lo transformo para bien. Porque dice el Señor: todas las cosas le ayudan para bien a los que me aman. ¿Qué quiere decir? ¿Pasaste un momento de dolor en tu vida? Les voy a poner un ejemplo claro y real. Aquí tienen ustedes a mi mamá. A los 15, 16 años se casa, a los 16, 17, no sé, 18, se le muere su mamá. 7 años después se le muere su esposo. Previo, antes que se le muriera su esposo, se le murió el hijo mayor, que tenía 8 meses, murió del corazón, algo así, creo que conozco la historia. Por ahí va. Después se muere una sobrina que ella crió como su hija. Todas esas cosas la han hecho la mujer que hoy es. ¿Qué te quiero decir con esto? Todo lo que has pasado en tu vida te han hecho la persona que sos hoy, para bien o para mal. Algunos para mal, ¿saben por qué? Porque algunos dicen: es que mi papá me abandonó, es que mi papá abusó de mí, es que mi mamá nunca estuvo, es que aquí, es que allá. Y entonces crecieron con rencor en su vida, crecieron con una sensación de abandono en su vida, que cuando llegan a tener una relación de esposo o de novio, piensan que lo van a abandonar, y entonces ahí empieza a salir tu yo verdadero y empiezan a salir los traumas que habías tenido en tu vida, para bien o para mal. Les voy a contar otra historia rápida, rapidísima. Ustedes conocen a Bianca. Su papá la abandonó, no sé, desde que era pequeña.
la crió la nueva pareja de su mamá. Ella no se daba cuenta, a los 12 años se dio cuenta que no era hija de la persona que la iba a subir a su graduación de 6º grado. ¿Se imagina una niña de 12 años? Y desde ese momento ella dice que se encerró, gracias a la misericordia de Dios, en sus estudios y no en un vicio. ¿Saben por qué la gente se encierra? ¿Saben por qué buscan los vicios? ¿Saben por qué la gente busca el alcohol, las drogas? ¿Por qué la gente busca una mujer, un hombre? Para poder llenar vacíos que hay en el corazón. Pero el único que puede llenar los vacíos del corazón es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ningún otro. Ella se refugió en sus estudios porque dice, ¿y ahora quién es? Entonces, cuando nos casamos, ¿qué creen que pasó? Había un sentimiento de abandono, había un sentimiento, y todos sus traumas que habían estado ahí golpeaban, porque yo era el parachoque de eso. Pero gracias al Señor y su misericordia, aquí estamos ella y yo, que a mí me dio una gran paciencia. Una gran paciencia que de repente se vuelve mala, de repente es buena. Porque solamente así pudimos haber estado hasta donde estamos. ¿Qué creen que pasó con mi vida también? A los 6 meses de que mi mamá, no sé, 5 o 6 meses, se da cuenta que estaba embarazada de mí. Ella dijo, estoy embarazada, me voy a morir. ¿Sabe por qué dijo que se iba a morir? Porque había tenido ya 4 cesáreas, donde la mujer solo puede tener 3 clínicamente. Dijo, tengo a este chihuí, me mato, me muero. Intentó abortarme por muchos aspectos. Tomó la decisión, pero después el Espíritu de Dios le habló. Un ángel se le apareció, aún sin ella haber conocido de Dios posiblemente, y le dijo, tené paz. Es que cuando Dios te da una palabra y le das el control al Señor de tu vida, todas las cosas empiezan a tener sentido. Y después de tantos años, ya no le digo cuántos, porque ya no voy a crecer más, tantos años aquí estoy, compartiéndote la palabra. ¿Por qué? Porque alguien tomó la decisión de decir, le dejo la vida. Y así sucesivamente en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, han pasado situaciones que parecen que son para mal. Pero Dios viene y las transforma para bien. Porque Dios tiene el cuadro completo de la historia. Usted y yo solo tenemos un pequeño cuadrito, un poquito, y ahí nos ahogamos en un vaso con agua. Señor, pero Dios te está diciendo, dale, seguí intentándolo, día tras día, seguí. Levántate con ánimo, levántate, dame el control de tu vida. Ya no te estés cansando, ya no te estés fatigando. Y el Señor te dice, dame lo que yo te quiero dar, buenas cosas para tu vida. Y cuando hablo de buenas cosas, no solamente es en lo económico, material, sino también en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gozo, paz, alegría, amor, benignidad. Que cuando abras tus ojos, ya no lo abras con desesperanza. Qué feo, a mí me ha pasado muchas veces en algunas ocasiones de mi vida despertarme y el primer pensamiento que viene es de preocupación. ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a pagar esto? ¿Y ahora qué va a pasar en esto? Qué feo es levantarse así. Pero cuando te levantas y decís, Señor, yo no sé cómo vas a hacer, pero usted sabe que yo tengo necesidades. Porque su palabra dice, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Y el Señor dice, yo conozco tus necesidades antes que me las pidas. Él ya las conoce. Pero Él quiere que tomes el control, ese control, y le digas, toma, Señor, aquí está el control de mi vida. Es por eso que antes cantamos esta canción, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Cuando decís esas palabras con tu corazón al Señor, descansás, sentís como que un peso, una carga se te es quitada de tus hombros. Y vas a vivir una vida
liviana, plena, segura. Me dice un amigo: Marvin, es que vos sos mi paradigma. ¿Por qué? Le digo yo. Es que yo quiero vivir la vida así, relajada como la vivís vos. Me puedo reír relajada. Sí, me dice. Y eso no es de la noche a la mañana, no es que con un chasquido, con un clic de un control va a suceder como que cambias los canales. No, eso se practica. Para poder tener paz en medio de la tormenta, tenés que empezar a tener paz en medio de la tormenta. ¿Pero cómo? Practicándolo. Practicándolo. Hace unos meses atrás veníamos con Bianca de un lugar, Las Pilas de Villanueva, cuando eran las 5 o 6 de la tarde, por un lugar que se llama Israel, como a eso de las 5:30 de la tarde, se nos daña el vehículo y se nos quema el vehículo. En otra ocasión hubiéramos llorado, pataleado, le hubiéramos pegado al vehículo 3 patadas. ¿Por qué a mí? Porque saben que eso significaba mucho dinero para reparar el vehículo. Y la situación, en otra ocasión hubiéramos dicho: ¿por qué si yo soy tu hijo? ¿Por qué si yo canto? Pero hemos aprendido a decirle: Señor, gracias. Nada más, gracias. Gracias. Porque en otras ocasiones no dijimos gracias. En otras ocasiones más bien renegamos contra Dios. En otras ocasiones más bien vociferamos. Es que el hombre, usted y yo somos valientes. Mire, de repente somos tan valientes que le decimos: Señor, y lo tratamos como que si fuera el que anda ahí a la par. No le damos el lugar que se merece. Y lo vociferamos cuando Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y le dijimos: Señor, gracias porque se arruinó. Si usted lo puso ahí, usted va a dar para que se repare. Ahí anda, reparado. Ahí anda. Y ayer mirábamos una historia de Dante Gebel que me encantó, y él decía que estaban alquilando el local, el estadio donde iban a tener sus presentaciones, y eso costaba alrededor de $100,000, y que no tenía ni un solo peso cuando alguien vino y los llama y le dice: Dante, sé que andaba una hija de esa persona ahí, mira, le dice, yo te voy a prestar esos $100,000, cuando acabe la actividad me los pagas. Sí, no se preocupe, yo se los pago. Llegó la actividad, hicieron la actividad, faltaban 10 días para terminar el año cuando hicieron la actividad, y sé que creen que pasó, no tenía un solo Córdoba, un solo dólar para pagar esa actividad. Y entonces se le dice al Señor: y ay, Señor, te llevas las almas, los aplausos y la gloria, y a mí me dejaste las deudas. Y entonces el hombre empieza a llamarlo: ¿qué pasó? ¿Tenés mi dinero? Y dice él, cuenta la historia, que era un hombre como que era delincuente, como que era malandrín. ¿O me tenés mi dinero o qué? Le dice. Y entonces aquel: sí, en 10 días se lo tengo. Mentira, dice. ¿De dónde? Yo les quisiera contar, dijo él, que yo empecé a clamar y me empecé a llenar de miedo, dice. Si casi que me pongo un pamper, dice. De miedo. A los 10 días, el 31 de diciembre, el hombre lo llama. Y él, cuando mira la llamada: Padre, le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque este hombre me va a matar. Y entonces este hombre le empieza a decir: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Le dice. ¿Qué estás haciendo? Porque el hombre era ateo, gracias a Dios, decía él. ¿Qué estás haciendo? Nada, yo estoy orándole al Señor todos los días por usted para que lo bendiga. No lo vuelvas a hacer, le dice. ¿Por qué? Le dice. Porque todos los días había una voz que me ha estado hablando, que no me ha dejado en paz. Y esa voz, le dice, me ha estado diciendo que te dé esos $100,000 y no te los cobre. Pero no me vuelvas a llamar jamás, le dice. No vuelvas a orar por mí. Miren cómo Dios usa y hace las cosas como uno ni siquiera se las imagina. Así de grande es Dios. Así de poderoso que en un chasquido Él puede cambiar el rumbo de cualquiera de ustedes. De usted y de mí. Él puede cambiar el rumbo de tu vida. ¿Cuándo? Cuando empezás a confiar y a descansar en sus brazos. Así como la gallina, dice, envuelve a sus polluelos, así quiero estar, le dijo el salmista.
Hubo una cierta ocasión, un sabio en una ciudad estaba ahí y llegó un joven necio, como todos los jóvenes, o como la mayoría de los jóvenes necios y desafiantes, y dice, voy a ver qué tan sabio es este viejo. Y entonces agarró un colibrí. Ustedes conocen al colibrí, que es una avecita bien pequeña, y la puso en su mano y le dijo al sabio, sabio, te tengo una pregunta que hacer y quiero que me la contestes. Y estaba todo el mundo ahí, estaba lleno. Y el sabio le dice, a ver, dime tu pregunta. Y el joven le dice, aquí tengo un animal. ¿Está vivo o está muerto?, le dice. Y el sabio se queda pensando. En lo que el sabio se queda pensando, el joven en su mente empieza a maquinar y dice, si me dice que está vivo, lo mato ahí nomás, plex, porque era un colibrí. Y si me dice que está muerto, lo dejo vivo. Y así dejó en ridículo a este sabio. Y entonces el sabio le dice, ese animal va a estar vivo o va a estar muerto según tu decisión. ¡Wow! Y el chavalo se quedó. Claro, es que vas a estar bien o vas a estar mal dependiendo de la decisión que tomes. Vas a estar contento o vas a estar triste dependiendo de la decisión que tomes. Si empezás a tomar decisiones sabias en tu vida, ¿qué crees que va a pasar? Vas a llegar al éxito. Si empezás a tomar cuidado de tu vida, de tu salud, ¿qué crees que va a pasar? Vas a llegar con largura y lleno de días. A todos nos va a llegar la muerte, sí, a todos nos va a llegar, pero qué bueno es, como dice la palabra, que pueda escribirse, y llegó hasta el final lleno de vida. Porque qué triste es llegar hasta el final con enfermedades terminales. Qué triste es llegar hasta el final con una vida que los demás posiblemente te tengan que cuidar, te tengan que cambiar un pampers. Digo yo que es triste. Mi abuelo murió a los 93 años de edad, lleno de vida. Y al final de sus días él reconoció al Señor Todopoderoso. Él reconoció que había trastabillado toda su vida. Y él dijo, Señor, ¿por qué me llevas? Yo estuve ahí cuando estaba en el lecho de muerte. Me tocó llevarlo al hospital. Y decía, le decía Colochón, Colochón, si me dijiste que iba a vivir hasta los 110 años, ¿por qué me llevas? Un hombre de 93 años queriendo vivir hasta los 110, imagínese. Y hoy chavalos de 23 años se están quitando la vida porque no lo hayan el sentido de vivir, porque no quieren darle el control al Dios de su vida. Cuando usted y yo empecemos a darle el control en tu vida, Dios te va a decir, en lo poco me sos fiel, en lo mucho te voy a poner. Eso dice su palabra. Eso dice sus mandamientos. Yo te voy a pedir que ahí donde estás cerres un momento tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús,